queridos amigos, ustedes saben que estamos ampliando la información de la supuesta fuga de Adolfo Macías Villamar de la cárcel 4. Ahora mismo vamos a revisar los comunicados que emitió un personaje del correísmo, el exministro de Gobierno José Serrano. Lo primero que dijo fue esto. Ahí está. Escapa alias Fito, el más peligroso delincuente que les quedaba en la cárcel. Todos los otros han sido asesinados o les dieron prelibertades. 2 de la tarde, señores. Hay una situación que caracteriza a José Serrano y es precisamente no citar a medios la mayoría de sus publicaciones. Cuando se trata de seguridad, él tiene sus propias fuentes. Y este comunicado lo da a las 2 de la tarde, cuando la defensa había ya publicado por una fuente de fiscalía que efectivamente se trataba de una fuga, y cuando empezaba a sonar desde una organización pro cárceles o pro PPLs, SOS Cárceles, que siempre emite comunicados sensibles con fuentes carcelarias y de familias de reos. Esto lo dijo José Serrano a las 2 de la tarde. Nadie lo desmintió, obviamente no lo iban a desmentir. Siguiente tweet. A la celda o suite, esto fue a las 5 de la tarde, en la que se alojaba Fito, la encontraron impecable, limpia. Hubo tiempo para empacar todas las pertenencias del criminal, incluido los relojes, las armas, los whiskies, los celulares, la laptop. Todo se lo llevó, porque dijo que ya no volvía. SOS, plop. Se cita a sí mismo José Serrano. Y vuelve conmigo, por favor, porque es importante aquí hacer una puntualización. A esa hora de la tarde del domingo 7, los medios de comunicación estábamos rogando por información en SECOM y en policía. Policía nos dijo, no, tenemos que esperar el pronunciamiento de SNAI, que ya vamos a ver qué pasó con SNAI al final. Siguiente tweet. Este es más grave todavía. Un medio, RC Visión Digital, publica esta noticia falsa. Adolfo Macías alias ha sido encontrado muerto en un pabellón. Ese tweet tiene más de 400 reproducciones, más de 400 retweets. Y dijeron, le dieron vire, lo mataron, ya fue. Y José Serrano, como autoridad local, cita el tweet y dice, no es verdad lo que usted dice. Señores, ¿de qué estamos hablando? El señor exministro José Serrano. ¿Por qué los exfuncionarios de gobierno tienen más información, o al menos aparentan transparentar más información oficial que las mismas autoridades locales? En realidad quiero saberlo y quiero comentarlo con Mercy esta mañana. ¿Qué piensas, Mercy? Bueno, una respuesta impopular, ¿no? A lo mejor es que sí hicieron las conexiones necesarias para poder ejercer su trabajo, pero es evidente. José Serrano estuvo como asambleísta, estuvo dentro del gobierno y tuvo que pasar por todas estas agrupaciones. Entonces creo que sí tienen una radiografía real de lo que sucede dentro del sistema carcelario. Algo que lo ha caracterizado, de hecho, es de que siempre cuando existen estos crímenes es una de las personas que primero nos está informando, ¿no? Entonces quiere decir que tiene sus propios informantes, cosa que al momento los últimos gobiernos no han logrado hacer, y que se vuelve bastante interesante, porque si vemos de que existe tanta fuga de información, entonces si bien se trata de un exfuncionario respetable, pero que también tenga estos alcances, entonces ¿quiénes realmente están manejando el sistema de control dentro de las cárceles en este caso, ¿no? Importante también ciertos lineamientos que da. ¿Lo asesinaron? No lo asesinaron. ¿Se fugó a tal hora? Sí, señor, se fugó a tal hora. ¿Cómo lo hizo? O sea, empieza a contarnos, ¿no? Mientras Fiscalía tiene que ir a recoger los indicios, el exministro desde los Estados Unidos me parece que está.
ya conoce a fondo todo lo que sucede. Sin embargo, bueno, ahí está. Nosotros estamos esperando de que el gobierno asuma su responsabilidad y nos empiece a contar. Pues eso también es una amenaza latente, que es algo que también se comentaba el día de ayer, ¿no? Con esta fuga sabemos de que también son bombas de tiempo los centros carcelarios, entonces no sabemos qué pueda pasar en las próximas horas y al momento el silencio del gobierno es algo que preocupa más, pues no sabemos si es que se están tomando acciones, si se cortarán algunas cabezas, qué es lo que se está haciendo, pero en todo caso José Serrano ahí está como un informante que al momento no ha sido desmentido, ¿no? Dice Ileana Cartagena, y a todas las personas que están en este momento conectadas, muy buenos días y gracias por preferirnos. Sabemos que el horario en el que estamos está bastante competitivo, pero también confiamos en que la información de la defensa es solo la información de la defensa. Similar a lo que ocurrió cuando asesinaron a Cherres, llama la atención que se entere tan rápido. Sí, pero los argumentos también están puestos sobre la mesa. O sea, fuiste ministro de gobierno, estás el mismo, bueno, aquí voy a nombrar al jefecito, pero Gabriel fue ministro de gobierno y también le filtran algunas cosas. No al nivel de Serrano, porque quizás estuvo hasta más tiempo en logística. Gabriel estuvo solo unos 6 meses. Cuando estás en esas altas esferas o estuviste, suele llegarte información oportuna. Igual, no estoy metiendo las manos al fuego por Serrano, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que ya es muy característico de él dar este tipo de información. Lo de Cherres sí fue una cuestión un poco particular, pero aún así, cuando ya se enteran los uniformados, bueno, pues la información ya se va regando, ¿no? De hecho, llegó a los medios muchísimo antes de que lo oficialice el gobierno, ese caso. Pero interesante. Muy buenos días a Mario Díaz, a Arturo Peñarreta, que dice que este programa es perder el tiempo por las mofas y la desinformación. Mofas, sí. Desinformación, jamás. Nadie, nunca en la vida. Pero gracias por vernos, querido, y gracias por no vernos también. Si no te gustó, también compártelo, porque la publicidad nunca es mala, aunque tenga componentes negativos. Muy buenos días a Wendy Rodríguez. Los grupos organizados tienen mucho poder y les hacen quedar mal a todos los gobiernos. Es más, como hacen conteos y no controlan, ni tampoco pueden entrar a los pabellones. Y aún así quieren construir cárceles, Wendy. ¿Qué te parece? Leonard Aldaz, muy buenos días. La Asociación de Víctimas en primer plano. El paramilitarismo como resultado. Así es. Robert Briones desde Canadá. Un abrazo gigante a mi amigo Robert, que nos está viendo desde Canadá, que nos dice un feliz 2024. Feliz 2024. Un poquito tarde llega ya. Al 38 de diciembre llega todo feliz 2024. Pero bueno, ahí estamos. Amigos queridos, compartan este programa porque la gente merece saber que sí se está haciendo buen periodismo en Ecuador, en las plataformas digitales, y la defensa es un ejemplo de ello. Mira, y un dato más justamente para seguir con este tema de la información que maneja José Serrano. Hace pocos minutos en un medio amigo, él confiesa de que es el 25 de diciembre que supuestamente se fuga Fito, que él sale a una supuesta consulta médica y que en esta cárcel 8 en la cual se encontraba reclutado no se puede hacer túneles por las condiciones de la misma área. Entonces, el 25 de diciembre... ¿Sabes qué? Yo tengo mis dudas con esa información. O sea, está bien que él diga que no se puede hacer túneles, pero la fuente que yo tengo, Mercy, es muy, muy cercana a el grupo delictivo. Entonces, ojo, no van a decir, ¡ay, qué bestia! No. Pero, o sea, es alguien que estuvo al frente de lo jurídico de ese grupo, ¿no? Entonces, fue de primera mano la información que obtuve. Sin embargo, es válida, igual todo es extraoficial, ¿no? O sea, si el ministro dice que fue el 25, porque primero rodaba el mensaje de que fue el 31 de diciembre que él salió de la cárcel. Y mira, ahorita le cambia la fecha. Pero igual, hasta que no saberlo, pues yo sí me abstengo de decir, pero sí sorprendería mucho que haya salido el 25 de diciembre de donde estaba. O sea, con permiso médico, con custodia de quién, cuál fue la cadena de custodia, cuáles fueron esos nombres y todas las preguntas que vienen de allí, Mercy.
Así es, o sea, bastante interesante y ahora entendemos por qué el silencio también del gobierno, ¿no? O sea, hace días se le fugó uno de los criminales más peligrosos de nuestro país y que ni siquiera se haya enterado. Entonces vemos de que ya va consolidándose un poco más todo este silencio gubernamental. Ahora, importante también esto de que se hizo o no se hizo túneles, ahí será también bastante importante el trabajo que vaya a realizar Fiscalía, pues creo que desde ahí se puede determinar cuántos días le tomó, en caso de que se hizo estos túneles, cuántos días le tomó preparar su fuga. Entonces, una vez más volvemos a tomar la lección, ¿no? Al gobierno anterior o al gobierno actual de realmente cómo está el sistema carcelario, en donde no existe control para nada, porque hacer un túnel no es que no se va a hacer ruido. Alguien tiene que saberlo. Entonces el control básicamente lo siguen teniendo estos grupos delincuenciales que ni siquiera permiten a guías o personal de control que se acerque a determinadas áreas, por eso ni siquiera escuchan ni pueden observar. Y una vez más, entonces, ¿qué tipo de controles son los que se realizan? Oh, lo que decía el abogado, si saben que tienen dispositivos móviles, ¿por qué esperan que los asesinen? ¿Por qué esperan que se fuguen para recién ir a decomisar? Entonces es bastante, o sea, son muchas respuestas las que nos gustaría que nos dieran las autoridades, pero que sin embargo vemos de que continúan pasando los días y no se conoce nada, más bien es únicamente de cómo los grupos delincuenciales son quienes tienen el control de todo. Tienen control de las ciudades, tienen controles de todo el territorio, tienen controles de las cárceles, han estado dentro del sistema judicial, están dentro del sistema legislativo, manejan y ponen y auspician gobiernos nacionales, gobiernos seccionales. Entonces, realmente tierra de nadie, aunque nos duela decirlo. Totalmente, Mercy Castro. E importante, amigos, recoger también qué ocurrió, ¿no? Porque hubo como muchos personajes saliendo. Nosotros trajimos a algunos que consideramos de alguna manera coyunturales. Hubo muchos asambleístas también, pero esos los dejé de lado. Vamos a centrarnos en lo que importa. Y lo que importa son los ex candidatos presidenciables, los que salieron a decir algo, o al menos los más vistosos. ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Cuál fue la postura en torno a ese tema? También es medular. Entonces, bueno, vamos a empezar a recoger las reacciones del domingo 7 de Adolfo Macías Villamar. Vamos a ver. En la 1 primero, obviamente, con el ordencito que la puse. El 1, es la 1, es la que está en 1. Ya pues, bueno. Mercy. Como candidatos presidenciales sabíamos de la situación de inseguridad en el país y de la crisis carcelaria. Señor presidente, nuestros equipos de trabajo están para colaborar y devolver la seguridad a los ecuatorianos. Es lo que le comparte Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República y actual dirigente de la Revolución Ciudadana. Si puedes, ponme triple pantalla allí para que se vea el medio y las dos. Bien. Importante aquí, ¿no? Porque Luisa sale a decir, oye, si no puedes hacer el trabajo, déjame que yo tengo a Pepe Serrano que me vaya. ¡Qué risa! Siguiente, por favor, siguiente. Ahí ustedes tienen. Jan Topic, Mercy. Jan Topic también es candidato a la presidencia. Me desconecto por un par de horas para escalar el Ilinizas, brillante cumbre, y Fito se escapa. Suben muertes en Durán, policía baleado en Guayaquil, riesgo país sube, reservas bajan, presidente Noboa. El país es hermoso, pero lo estamos perdiendo. Tome control. A mí me encantó la foto de Jan en la montaña diciendo, tengo tiempo para ti, país. No te preocupes. Puedo irme a escalar una montaña, pero yo estoy pensando en Ecuador. Sí. O sea, y creo que es el mensaje igual de todos, ¿no? Nos desconectamos un ratito sí. Y pasa todo. Como mi Mercy, que ayer se desconectó 5 horas y luego, ¡puf! Dice, Dios mío, ¿qué está pasando? No, o sea, me desconecto justamente 5 horas ya con toda esta bomba y luego vuelvo y resulta que todo sigue igualito, ¿no? O sea, no. Siguiente, vamos veamos. A ver. Cristian Zurita, dale. Cristian Zurita, ex candidato también a la presidencia por el Movimiento Construye. Se les escapa uno de los más peligrosos
Uno de los más peligrosos. Masacres a diario en cantones como Durán, muertes de sicariato, extorsión, son los titulares diarios. En teoría debían tener un plan listo de seguridad. La realidad no tiene idea y el ego los tiene ciegos. Así estamos. Ahí está Cristian Zurita. Y luego trajimos a otro grupo. Hay un exfuncionario adicional que me parece oportuno para la jugada y es este señor. Merci. Ahí está. Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, que dice, pues, el crimen está organizado, el Estado no. Sin tecnología de inteligencia sustancial para adelantarse, los delincuentes van por delante. Mientras la estrategia de seguridad sea reactiva, los que tienen iniciativa y control son los delincuentes. Tiene la habilidad de decirnos Diego Ordóñez, quien estuvo en la Tiene la cara, miren cómo está Alf diciendo, y con qué tranquilidad lo dice. O sea, ese man renunció a la Secretaría de Seguridad, ¿sí se acuerdan? No, es importante traer el contexto, amigos. O sea, Diego Ordóñez se fue de la Secretaría porque puso la renuncia de la Secretaría y ahora viene a dar cátedra el man de seguridad vacancísimo. ¿Qué les parece esto? Nosotros queremos saber qué opinan ustedes. Ahí nos acaba la vaina. Hay más reacciones, esta vez ya del lado gubernamental. Vamos a ver qué pasó allí. ¿Ve? Luis Aldumbide, cri, amigos, jefe de la SNAI. Durante toda la jornada, SNAI no emitió un solo tuit. Quizás por mandato de arriba, ¿no? Del gobierno. Estaba el COSEPE reunido, va a salir solamente a hablar el comandante de la zona 8 a decir nada. El vicesecretario de Comunicación a decir nada, pero ahí está el jefe, apenas llegó el 13 de diciembre, tampoco, pobre hombre, ¿no? O sea, no le quiero echar, no, pobrecito, pero 13 de diciembre y ningún tipo de reacción, pero va agravándose este silencio. Vamos a ver quién más estuvo en silencio. Pero espérate, aquí tenemos que esperar un ratito. El señor Esteban Torres no es muy activo en Twitter. Él es un tipo que le gusta hablar de coyuntura, que es muy político. Lo hemos invitado, ojalá vuelva a sentarse en esta trinchera. Esto es lo que opina ahora. Pero en el gobierno de Lazo. Ponlo, por favor. Quiero agradecerle a Martín Payares porque él tuvo el recorderis y le hizo una mofita ayer. Las cárceles ecuatorianas realmente están fuera de control. El gobierno debe nombrar urgentemente un experto en el tema para que se haga cargo. Esto en el gobierno de Lazo, obviamente. Ahí está la fecha. El 17 de junio de 2019. Ustedes tienen allí a el señor Esteban Torres en su época de asambleísta del PSC. Hoy es viceministro del gobierno. Vamos a ver quién más se quedó callada. Eso es importante, por favor. La más defensora de la cuadra. Miren, particularmente a mí Mónica Palencia me cae muy bien, porque es frontal. Es una ministra que dice las cosas como son, se frentea con los críticos, contraargumenta. Una mujer brillante en la medida en que se la ha podido escuchar con la prensa. Yo tengo que poner lo que pienso aquí, punto. Pero si tienes esa frontalidad, tú no puedes quedarte callada como ministra de gobierno en un día tan complejo como este, pues. O sea, por lo menos sal a defender, como ya está tipificado en tu quehacer, en tu ejercicio, a los uniformados, o a decir que van a castigarse a los que cometieron algún tipo de falta si es que la hubo. O sea, no podías mantener este hermetismo. Yo no lo veo estratégico. Bueno, pero de eso también vamos a hablar luego de... Uh-huh. Otro que se cayó. Daniel Noboa, para variar. Nada, pero nada. O sea, por lo menos Roberto Izurieta dijo, ya voy. Y luego dijo, no puedo decirles nada, pero habló. Pero el presidente, nada. Esto no sé, o sea, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo, sinceramente, yo no lo veo correcto, porque es importante. Tú en un momento de crisis, tú quieres escuchar a las autoridades, tú quieres leer un boletín, un comunicado de SECOM, estás rogando allí por interno, oye, pilas, va a haber algo, no va a haber, sí va a haber, a algunos les decían, a otros no.
no puede ser tan tropezado en un momento de institucionalidad de este calibre. Ojo, importante también que sepan, se ha ya consultado, supuestamente se puso como desierto el concurso de $2,5 millones por comunicación institucional del gobierno de Daniel Noboa. Igual vamos a revisar si suelen caerse y luego subirse de nuevo, cambiando parámetros, así que no demos por sentado esto. Pero de que hay una crisis de comunicación iniciando el gobierno, existe. A nuestra mirada de comunicadores. Quiero escuchar a Mercy también, porque Mercy es una estratega, así que vamos a ver si ella cree que el silencio es parte de la solución. Mercy. Bueno, el presidente creo que así como está en esa foto, creo que así es como está hasta este momento, no sabe qué hacer. Realmente, bueno, él ha señalado de que más iba a dedicar a estar en silencio que hablando, pero realmente cuando se fuga un personaje tan peligroso que pone en zozobra, o sea, es un contexto general. Tenemos muchas cárceles en medio de poblaciones, o sea que las casas, las escuelas, los colegios están alrededor de estos mal llamados centros de rehabilitación social o centros de privación de libertad. Y se escapa un sujeto de este calibre, que pertenece a uno de los bandos más peligrosos del país, que esto pone en mucho miedo de lo que pueda suceder si es que existen nuevamente estos crímenes o al menos revueltos dentro de las cárceles, revuelos dentro de las cárceles, y que el presidente no salga a decir nada. En el caso de Palencia yo creo que sí le pidieron de que el único vocero, o decidieron de que el único vocero en ese momento sea el secretario de Comunicación, porque ya hemos visto y coincidimos, la ministra realmente es la que está dando la cara en todo, y creo que sí fue una decisión de gabinete que ella por el momento no hablara. Pero sin embargo el silencio del presidente, que incluso lo que señala Jan Topic es muy cierto, cae riesgo país nuevamente, se queda Ecuador jurídicamente sin ninguna estabilidad, y que el gobierno se dé el lujo de quedarse en silencio, ¿no? Y tener a un ex ministro del Interior que empieza a dictar todo lo que está sucediendo. Entonces viene a ser bastante crítico, ¿no? Nuevamente, como decíamos, Ecuador huérfano, un presidente que no reacciona, y me atrevería a decir que de hecho ni siquiera sabe qué quiere decir, y que incluso los asesores no le pueden ayudar mucho, porque también se ve un desconocimiento total, se habla de negligencias, pero al momento de informar es únicamente de que no tienen la seguridad de poder emitir un comunicado como se debería, y sobre todo lo que esperamos, ¿no? Al menos lo que nos tienen acostumbrados los jefes de Estado. En crisis como estas, salir a dar la cara y de cierta manera como tomar las riendas nuevamente del país. Sí, importantísimo, importantísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a lo largo de esta jornada informativa. Mañana vamos a tener ampliación, por supuesto, de todo lo que ocurra. Todavía tienen y nos deben respuestas con respecto a esto, así que probablemente se vaya a ir generando información a lo largo de la jornada. Importante, amigos, que sepan, hubo una baja en el IES. Mercy, ¿quién fue? Así es, el gerente general del IES optó por presentar su renuncia irrevocable. Para poner un poco en contexto, el día de ayer justamente se filtraba de que se estaba yendo de viaje, ¿no? Entonces se lo tomaba en el aeropuerto con sus maletas, de que estaba saliendo de viaje, y sin embargo vemos de que esta renuncia se ha presentado justamente el día de ayer. Ahí está, 7 de enero de 2024. Para Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asunto, renuncia irrevocable al cargo de director general del IES. Y ahí señala, dice: de mi consideración, presento ante usted libre y voluntariamente mi renuncia irrevocable al cargo de director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi decisión es de índole personal. Reitero mi compromiso con la institución y la firme convicción de que salvaguardar los intereses de nuestros afiliados debe ser siempre en primer lugar. Un abrazo, y ahí está, firma de manera electrónica, y con esto deja sentada su renuncia Eduardo Peña Hurtado al Consejo Directivo del IES, en un momento tan crítico, no del gobierno únicamente, sino precisamente también de esta institución que, como todo, carece de recursos y los jubilados reclaman sus pensiones.
importante, amigos queridos. Mercy Castro les tiene un especial sobre la consulta popular. Una lectura que no pueden perderse porque es imperativo que entiendan el contexto legal de esto. Ya mucho lo adelantó Juan José Hidalgo, pero hablamos con un constitucionalista de cuán importante es Mercy. ¿Qué vamos a ver en esta nota? Bueno, básicamente lo pusimos nuevamente en contexto, no que lo digamos nosotros, sino que lo digan los que saben en materia jurídica, y por eso hemos recogido incluso algunas voces, de hecho, de la misma ministra. Pues el contexto en el cual se da esta llamada consulta popular es de que, primero, no existen recursos para temas primordiales como equipar a la policía, y se dan el lujo de tomarse unos 50, 60 millones de dólares y nuevamente llamarnos a las urnas. Que estas leyes ya existen y que no se aplican. Que también a través de la Asamblea Nacional es como se hubiese podido hacer de manera más ágil, incluso aprovechando este pacto legislativo. Entre todos estos temáticas buscamos una voz especialista, en este caso el constitucionalista Jofre Campaña, con quien conversamos y les presentamos el siguiente informe. Consulta popular o termómetro electorero. Esto es político, esto es el empoderamiento de la ciudadanía. Eso le estamos pidiendo que nos ayude la Corte Constitucional. Daniel Noboa no necesita hacer una consulta para legitimarse. Este es un tema político, quieren empoderar a los ciudadanos para de alguna manera presionar a la Asamblea. A mí me parece que eso implica que la alianza, que es pública, que se creó hasta hace poco y que permitió la ley, la primera económico urgente enviada, parece que esa alianza está por romperse. Más dudas que certezas ha generado el contenido de la consulta popular que impulsa el gobierno de Daniel Noboa en torno a temas de seguridad y empleo, la falta de recursos en temas primordiales. No hay dinero para muchas cosas. Yo quiero decirles que nuestro problema de liquidez es estructural. Y si a mí me dicen que tienen $5 guardados para chalecos, los $5 los quiero en banca. Así como los ejes relacionados a la seguridad han levantado voces de sus aliados y adversarios. Más bien lo que parece es una especie de levantamiento de popularidad para saber si en efecto está en condiciones de presentarse a las próximas elecciones de un año preelectoral. Antes que consulta, pareciera ser una herramienta política para obtener un espaldarazo político y no necesariamente una consulta al pueblo sobre lo que efectivamente es importante en este momento para el país. Pero ¿qué sucede en la parte jurídica? La defensa consultó sobre si la única vía era la consulta y parece que no. Al ser una consulta plebiscitaria, lo que va a pasar es que necesariamente el presidente tiene que enviar proyectos de leyes a la Asamblea. Entonces, la pregunta es si la potestad constitucional del presidente de la República es tener la iniciativa legislativa para expedir, modificar, reformar, derogar leyes. ¿Por qué razón va a una consulta para que haga lo que constitucionalmente ya puede hacer? Hasta el momento son 11 preguntas, pero podrían aumentar hasta 17. De las propuestas hasta ahora, incluso ya constan algunas en nuestra normativa, como la pregunta 3, y otras como la pregunta 7, se busca simplificar procesos en uso de armas. ¿Pero sirve? Si analizamos una a una las preguntas, las 10 preguntas relacionadas con seguridad, esto no resuelve el problema de la seguridad en el país. Y cito un par de ejemplos. Una de las preguntas de la consulta señala y pregunta si estamos de acuerdo que los militares puedan hacer control de armas en las zonas circundantes a las cárceles. Es una pregunta, me parece, de una respuesta obvia. Claro que queremos que se haga, pero ¿se necesita una ley para que se lo haga? No, no se necesita ley. ¿Qué se necesita para que se haga? Que el presidente de la República ordene al ministro de Defensa que saque a los militares a hacer control. Por ejemplo, cuando se pide que se tipifiquen la tenencia de armas que son de uso de militares o de policías cuando estos están en manos de delincuentes. Bueno, la tenencia de armas ya está tipificada en manos de delincuentes. Los policías que pueden ser procesados durante el ejercicio de sus funciones no deberían ser encarcelados, sino permitirles que se defiendan en libertad. Eso ya existe. Yo pregunto, los delincuentes que se suben a un bus con un arma artesanal, muy bien, son capturados, se los sentencia, y con el proyecto las armas serán usadas inmediatamente por la policía. Yo pregunto, ¿la policía va a ir con armas artesanales a combatir el crimen? La pregunta 11, relacionada a los casinos y juegos de azar, puesta para generar empleo según el Ejecutivo, pero los números parece que no dan. También hay una nueva contradicción. En el
mismo documento, en una parte se menciona que los casinos, hasta que fueron cerrados en el año 2011, eran 160 y que generaban 250.000 plazas directas. En el mismo documento, unos acápites más adelante, mencionan, no, lo que generaban de empleo directo son 2.500 y 5.000 empleos indirectos. La pregunta es, ¿vale la pena en el Ecuador crear 7.500 empleos y proporcionar un mecanismo, todo un andamiaje para lavado de activos? Entonces, pensar que porque van a poner casinos, la gente va a preferir al Ecuador y no a Perú, es poco real. Yo he mencionado que esa pregunta huele feo, huele muy feo, y que aparezca de la noche a la mañana habría que preguntar quién es el padrino que está oficiando esa pregunta. El constitucionalista coincide en que tiene que haber coherencia entre combatir la inseguridad desde la legislación combinada con temas de interés ciudadano que plantean algunos asambleístas, principalmente relacionados al Consejo de Participación Ciudadana y al mismo Consejo de la Judicatura. Hay un dictamen ya de la Corte Constitucional, el 19R19, que está vigente y que permite transformaciones de fondo. Por ejemplo, permite reducir el número de asambleístas, permite crear 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Contempla edad mínima de 45 años para ser senador. Entonces, contempla la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, contempla la eliminación del Consejo de la Judicatura. El presidente bien haría en, por ejemplo, tomar ese dictamen que ya existe a favor de la Corte Constitucional y plantear esas preguntas. Por ejemplo, le darían un contenido de cierto peso porque implica una reforma interesante a la estructura del Estado. Somos La Defensa, defendemos la verdad con periodismo. Importante lectura, amigos, tenemos una novedad de último minuto. Se reporta un amotinamiento en la cárcel del Inca. Esto es imperativo. Esto en medio de la supuesta fuga de Fito, recuérdenlo por favor, y en la cárcel de Riobamba, donde está recluido Colón Pico, recuerdan, el tipo al que señaló Diana Salazar, se tiene previsto, de acuerdo a fuentes de ese lugar, que pretendería trasladar el gobierno a Colón Pico de Riobamba a La Roca, y eso también podría traer problemas. Así que vamos a seguir informándolos, por supuesto, en nuestras redes. No pueden ustedes desconectarse de la señal de La Defensa. Importante, ¿qué pasa en la Universidad de Guayaquil? Y para las personas que tienen conocimiento de este tipo de temas, es importante que los hagan llegar a La Defensa porque los vamos a cubrir. Les deben plata a los jubilados. Donald Díaz tiene la historia. Vamos a ver. La Universidad de Guayaquil está en el ojo del huracán en el sistema judicial. Esto debido al incumplimiento del pago de la jubilación complementaria a alrededor de 850 jubilados de la universidad en el área administrativa. La jubilación complementaria es un beneficio económico para los jubilados que creó la universidad en los 90 y que equipara al sueldo recibido durante la labor del monto de jubilación del IES. Es decir, un jubilado que ganaba $1.200, pero que en la jubilación del IES solo recibe $800 al mes, recibirá los otros $400 por parte de la universidad. A ese rubro se lo llama jubilación complementaria. Para reclamar el pago estancado, hubo acciones de protección, varias diligencias legales y hasta una sentencia por parte de la Corte Constitucional, pero ni eso ha servido. Nosotros somos 850 jubilados, de los cuales ya han muerto como unos 200 jubilados porque no han tenido cómo ellos solventar sus enfermedades catastróficas. Me siento muy triste de esta situación porque he dado 37 años de mi vida a la institución y que ahora se me niega hasta la entrada a la universidad. No se nos oye, no se nos escucha. Me siento muy decepcionada, tanto de la parte legal como de este señor rector que ha sido tan insensible ante nuestra situación. El rector nunca nos ha dado, como quien dice, alguna cita para poder hablar con nosotros y explicarnos por qué razón es que él nos quita la jubilación complementaria, por qué no quiere hablar con nosotros. No nos dice absolutamente nada. Para que tengas una idea, los montos van de entre $200 y $800 dependiendo del caso del empleado. Y se les pagó hasta el 2021, el año en el que terminó la intervención, pero cuando esta salió, Roberto Paisley, el rector interventor, cedió la responsabilidad al actual rector, el doctor Francisco Morán. Y ahí al parecer se estancó la vaina.
Él en diciembre del 2021 suspendió el pago de la jubilación complementaria, es decir, que se pagó hasta noviembre. Y de ahí en adelante no ha pagado. Eso está financiado. Imagínate, la universidad prefiere devolverle al Ministerio de Finanzas millones de dólares cada fin de año. Prefiere devolverlo y no pagarle a esta gente que le dio a la institución su vida, porque la jubilación complementaria no es para el que recién llegó, no es para el que tiene que reunir como requisito haberle dado su vida a la institución. La universidad ha presentado varias apelaciones que los jubilados leen como artimañas legales para dilatar el proceso. Puertas adentro, el representante de los docentes coincide con esta mirada. El señor rector en el Consejo Superior Universitario se niega a tratar el tema porque no les quiere pagar, no quiere pagar. Dice que como ya se judicializó el tema, entonces que resuelvan en lo judicial. Este medio también buscó la versión de la universidad, pero hasta el término de este reportaje no hubo respuesta alguna. ¿Conoces un caso así? Cuéntanos. Soy Donald Díaz y esto es La Defensa, y aquí defendemos la verdad con periodismo. Bueno, queridos amigos, nosotros sabemos que les hemos robado unos minutitos de su vida en lo tradicional que termina el programa. Así que esperamos que les haya gustado esta información. Compártanla en sus redes sociales y recuerden siempre, en La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Muy buenos días.